Muy buen día, estudiantes. Les saluda la profesora Doris Maldonado, docente del área de Ciencias Sociales. Hoy impartiré la clase de Educación Cívica a octavo grado con el tema La Constitución. Saberes previos. ¿Qué es la Constitución? Bien, cuando estamos hablando de la Constitución, es un texto codificado de carácter jurídico político surgido en un poder constituyente que tiene el propósito de constituir la separación de poderes, definiendo y creando los poderes constituidos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que anteriormente estaban todos ellos unidos y que se define con, en la actualidad también se tiene como costumbre añadir normas de regulación de los diferentes poderes, ¿verdad? Dentro de ellos está lo que la Constitución son normas supremas que rige actualmente, por ejemplo, un país, ¿verdad? Por ejemplo, Honduras. Es el ser político y legal para la organización del gobierno de Honduras, los ciudadanos y todas las personas que viven o visitan un país. em, Dentro de ellas está lo que es la Declaración de los Principios Básicos de la Organización del Estado, ¿verdad? Señala los derechos y las garantías que se consideran esenciales para toda persona e indica las normativas mínimas de la organización de un gobierno y demás constituciones públicas, ¿verdad? Dentro de su desarrollo. Tema. La Constitución. Definición. Una constitución establece un sistema de gobierno, define los poderes y funciones de sus instituciones, provee límites sustantivos a su operación y regula las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos. Son conjuntos de reglas y principios que crean, empoderan y limitan las instituciones del gobierno. Del logro. Explican la importancia de la Constitución para un país. Democracia es una forma de organización de grupos personas cuya característica predominante es que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. Siendo así, el sentido estricto de la democracia es una forma de gobierno, de organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta, que les confiere legitimidad, sí, ser legítimos a los presentes, ¿verdad? En el sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia social en la que todos sus habitantes son libres e iguales ante la ley y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos pactados. Honduras aprobó su primera constitución como Estado independiente el 11 de enero de 1839. A ella se le suceden como reformas de diversas intensidad, pero manteniendo una similar estructura, las constituciones de 1848, 1875, 1873, 1880, de mayor entidad en cuanto a las formas introducidas en el esquema tradicional fue Constitución de 14 de octubre de 1984 para el mandato de Policarpo Bonilla. En su artículo 104 prohíbe la reelección presidencial, constituida por las constituciones del 13 de septiembre de 1906. La vigencia de esta duró únicamente un año. La constitución actual fue aprobada en 1982. El Estado de Honduras es un Estado de derecho soberano constituido como República Libre, Democrática e Independiente para asegurar a sus habitantes el goce de justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social, ¿verdad? La soberanía responde al pueblo del cual eh, emanan todos los poderes del Estado que ejercen.
la presentación, la suplantación de soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos, se, se podría decir que que son funciones de los poderes de la responsabilidad en estos casos impredecibles y podrá ser deducida de un oficio o petición de cualquier ciudadano. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleados públicos por la fuerza de las armas o usando medios a procedimientos que quebranten o desconozcan lo que es una constitución y las leyes. Establecen los actos verificando por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a ocurrir a la inserción en defensa de órdenes institucionales, ¿verdad? La forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es obligatoria. La infracción de esta norma constituye el delito de traición a la patria. Dentro de ella se encuentra lo que son la nacionalidad y la ciudadanía, los requisitos de la ley que para obtener la nacionalidad y ciudadanía, la nacionalidad hondureña se adquiere por nacimiento y por naturalización. Son hondureños por nacimiento los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de los agentes diplomáticos. Los nacidos en el extranjero de padre o madre hondureña por nacimiento interpretado mediante el decreto 13/2001 de fecha 23 de febrero del 2001, publica en el Diario Oficial La Gaceta número 29423 del 18 de marzo del 2021. El numeral 2 es del artículo 23 en el sentido que son hondureños por nacimiento los hijos nacidos en el extranjero de padre o madre hondureña por nacimiento, ¿verdad? Es lo que venimos tratando de explicar, ¿verdad? Cuando uno de estos haya nacido en el territorio nacional de Honduras y así se encuentre acreditado legalmente al momento del nacimiento de su hijo. De igual forma, cuando haciendo o haya nacido uno de ellos en el extranjero, acredite su derecho de sangre como hondureño por nacimiento, ¿verdad? Esto es los nacidos al bordo de embarcaciones, aeronaves de guerra hondureñas y los nacidos en naves mercantes se encuentran en territorios hondureños. El infante de padres es totalmente hondureño, si es de padres hondureños, ¿verdad? Entonces, eso da la creabilidad y la que es hijo de padres hondureños. De las garantías institucionales del Estado reconoce la garantía de habeas corpus o exhibición personal. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de estas tiene derecho a promoverla. Cuando estamos hablando de las garantías institucionales del Estado, esto es cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida o coincidida de cualquier modo en goce de su libertad individual y cuando su detención o prisión legal se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas o semejanza. Esto es lo que tiene que ver con todos los derechos que venimos nosotros tocando desde el principio del tema. La acción de habeas corpus se ejerce sin necesidad del poder ni de la formalidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación en horas o días hábiles y inhábiles y libres de costas. Los jueces o magistrados no podrán desechar la acción de habeas corpus. Tiene la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad o a la seguridad personal, ¿verdad? El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia, toda persona agraviada o cualquier otra persona en nombre de ésta tiene derecho a interponer recursos de amparo
para que se le mantenga o restituya en el goce de o disfrute de los derechos o garantías de la Constitución establece y para que se declararse en casos decretos que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad no obliga a lo ocurrente ni aplicable por contravenir, disimular o intervenir cualquiera de los derechos reconocidos por estas instituciones. En conclusión, Constitución, ley fundamental escrita o no de un Estado soberano, establecida o aceptada como ella para su gobernación. La Constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, estableciendo así las bases para su gobierno. Trabajo. ¿Cuál es la importancia de la Constitución para un país? ¿Cuáles son los delitos de traición a la patria? ¿Por qué es importante que un país respete el derecho a la vida? Explique la garantía del habeas corpus con sus propias palabras. ¿Cuál es la función del poder legislativo? ¿Cuál es la función del poder ejecutivo? ¿Y cuál es la función del poder judicial? Tanto la clase explicada como el contenido del folleto les puede ayudar para desarrollar su tarea. Bien, jóvenes, ya para finalizar el contenido abordado en esta clase, recuerden, los queremos estudiando en casa, cuídense mucho, Dios les bendiga, hasta la próxima.